La tasa interna de retorno es una medida de rendimiento. La tasa interna de retorno, básicamente y desde el punto de vista matemático, no es ni más ni menos que el polinomio de grado n que hace cero a toda la corriente. Es decir, como vimos en clases, la tasa interna de retorno es la máxima tasa, habida cuenta que es la que hace que el valor actual neto sea igual a cero, o sea, la máxima tasa que le podés exigir a un proyecto. Por ejemplo, si yo al proyecto A le exijo, en vez del 10%, una tasa del 14,49, vamos a copiarla a la tasa 14,49, obsérvese que automáticamente se hace cero el valor actual neto. Es la máxima tasa de rendimiento. Y gráficamente lo podemos observar aquí. Si nosotros en este gráfico medimos diferentes tasas de costo de capital y en el eje vertical estamos midiendo el perfil del valor actual neto, obsérvese que el valor actual neto, a medida que la tasa crece, obviamente que el valor actual neto se hace menor. ¿En qué punto se hace cero? Bueno, para el proyecto B en 11,79 y para el proyecto A en 14,49%. ¿Cómo se calcula una tasa interna de retorno? Bueno, tenemos un algoritmo dentro de lo que es la planilla de cálculo Excel, el cual vamos a correr esta flecha y lo vamos a hacer para el proyecto A. Simplemente se tiene que ir, vamos a tomarlo directamente desde lo que son las funciones financieras, se busca la tasa interna de retorno y pide directamente el rango de valores. Se indica el rango de valores y devuelve lo que se conoce como tasa interna de retorno. Vamos a sumar decimales. Obviamente, allí está el procedimiento. Lo mismo vale para B. Obsérvese que si ambos proyectos fuesen mutuamente, o mejor dicho, independientes, nosotros lo único que tenemos que hacer es comparar la tasa interna de retorno con la tasa de costo de capital. En nuestro caso, 10% y 10%, que sería la tasa de corte. Ambos proyectos superan esa tasa, tanto el A como el B, por ende, ambos son elegibles. De hecho, como veremos más adelante cuando veamos las teorías de estructura de capital, cumplirían con lo que se conoce como la proposición 3, en otras palabras, de Modigliani y Mille. ¿Esto qué estaría significando? Estaría significando, entre otras cosas, que el valor de la empresa o el banco que aportan los proyectos sería positivo, puesto que el spread es el siguiente, la TIR menos la tasa de costo de capital. Por cada peso invertido, como máximo se puede ganar 4,49 en el caso del proyecto A y en el caso del proyecto B, un 2%, siendo exactos, 1,79. Bueno, acá vamos a poner diferencial TIR menos tasa de costo del capital. Este diferencial es positivo, por lo tanto, la creación de valor por cada 1.000 pesos, vamos a suponer por cada 1.000 pesos, en nuestro caso, sería de 44,88 en el caso de A y en el caso de B sería de 17,90. Significa que cada 1.000 pesos marginal de inversión estaría, si las condiciones se mantienen constantes, creando valor por 44 pesos con 88 en el caso de A y 17,90 en el caso de B. Ahora bien, una aclaración. En el caso de que los proyectos sean mutuamente excluyentes, A y B compitan, va de suyo que al nivel de riesgo del 10%, el proyecto que mayor tasa de rendimiento da es el A en contraposición al B, por lo tanto A sería elegible al B. Pero ¿qué problemas o inconsistencias vamos a tener con esta medida, como es la tasa interna de retorno, que es una medida relativa? Que si nosotros nos vamos al gráfico, obsérvese que, y esto es efectivo, al 10%, el band de B está por debajo del band de A. Y va de suyo que al 10% A da un 78,82 frente a un 49,18 de B. Pero ¿qué ocurre si las tasas fuesen inferiores al 10%? Por ejemplo, tomamos una tasa de costo de capital del 5%. Con una tasa de costo de capital del 5, obsérvese que el band de A es de 180 y el band de B es de 206. Y esto se puede corroborar aquí.
180 versus 206. Entonces, la tasa interna de retorno no nos va a dar una información biunívoca, cualquiera sea la tasa de costo de capital. Y recordemos que si bien acá en los ejercicios está como un dato dado, la tasa de costo de capital es un factor exógeno fijado por el mercado acorde al valor tiempo del dinero y riesgo del proyecto, mientras que la tasa interna de retorno es un factor endógeno generada por la misma endogeneidad de los flujos de fondos y tiempo de los proyectos de inversión que nosotros estamos analizando. Pero la tasa de costo de capital es la tasa de referencia por la cual a los inversores se les exige, o mejor dicho, por la cual los inversores exigen, inversores en sentido laxo, proveedores de fondos como el mercado de capitales y el capital propio, exigen un rendimiento promedio para retribuir el riesgo que están asumiendo a la inversión. Por lo tanto, es el factor que nosotros tenemos que mirar. Si nosotros cambiamos la tasa y en definitiva la fijamos a un 5%, obsérvese cómo los perfiles varían. El bande A pasa de 78 a ser 180 y el bande B pasa de 48 a 206. Es decir, ambos crecieron, pero creció en mayor proporción el bande B por la disposición de los flujos de fondos. Por lo tanto, el factor que determina es la tasa de costo de capital. En ambos casos, si yo bajo la tasa al 5%, ambos proyectos serían elegibles según la TIR, puesto que ambas TIR superan a la tasa de costo de capital. 9,49 y 6,79 en este caso. Pero, ¿cuál de los dos proyectos ahora una tasa del 5% genera mayor valor? ¿Cuál tiene su mayor medida absoluta? El B en contraposición al A. Entonces, si yo me guío por el criterio de la TIR, seguiría eligiendo el A, pero si ahora me guío por el criterio del VAR, voy a elegir el B. Y obsérvese que la TIR no se modificó independientemente de que yo las tasas las toco nuevamente. Vuelvo a los niveles anteriores, la TIR sigue igual y ahora los VAR cambian. En otras palabras, me genera algún tipo de inconsistencia la tasa interna de retorno al momento de evaluar proyectos mutuamente excluyentes conforme se puede ver en este gráfico. De 0 a determinado nivel, B supera A y de ese nivel en adelante, A tiene un perfil mayor o de mejor valor que B. Estos temas vamos a empezar a analizarlos en los futuros videos.